fórmula química, primero se escribe el símbolo de los elementos con números de oxidación positivo y posteriormente la parte negativa. En el caso de los nombres de los compuestos, la situación es contraria, es decir, primero se nombra la parte negativa y luego la positiva. Los nombres de los ácidos en el sistema tradicional o ginebra constituyen una excepción a la regla, como se revisará más adelante. Sistema tradicional. El nombre del compuesto resulta de la combinación de dos palabras. La primera hace referencia a la función química y la segunda al catión. Además, si el catión presenta varios estados de oxidación, se utilizan prefijos y sufijos para distinguir entre estos. De acuerdo a la regla, algunos ejemplos serían elementos con solamente un número de oxidación, sería el sodio, el magnesio y el aluminio. Elementos con dos números de oxidación serían el ferroso, el ferrico, el cuproso y el cuprico. En menor se utiliza oso y en mayor ico. Elementos con más de dos números de oxidación sería hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Nomenclatura de Stock. Los óxidos se nombran con la palabra óxido, seguida del nombre del metal o no metal, y a continuación el número de oxidación del elemento con números romanos entre paréntesis. Nomenclatura sistemática. Según esta nomenclatura, las proporciones en que se encuentran los elementos en los óxidos se indican mediante prefijos griegos: mono, di, ti, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Hidróxido o base resultan de la unión química del radical con un metal. Para nombrarlos se utiliza la palabra genérica hidróxido, correspondiente al radical hidróxido, seguida del nombre del metal. A continuación observa los siguientes ejemplos. Tradicional: hidróxido de sodio. Stock: hidróxido de sodio. Yupac: monohidróxido de sodio. Tradicional: hidróxido cuprico. Stock: hidróxido de cobre 1. Y en Yupac: dihidróxido de cobre. Tradicional: hidróxido férrico. Stock: hidróxido de hierro 3. Y Yupac: trihidróxido de hierro. Oxisales o sales ternarias. Resulta de la sustitución total de hidrógenos de un oxiácido por un metal cuando reacciona con una base. Tradicional: se nombra el no metal terminación igual al estado de oxidación ico por ato y la terminación oso por ito, seguido del nombre del metal con el sufijo que corresponde al estado de oxidación. Stock: un ejemplo sería carbonato de sodio. Stock: la primera parte del nombre es similar al sistema ginebra. Luego se nombra el metal y se indica entre paréntesis el número romano que indica su estado de oxidación. Un ejemplo sería sulfato de hierro 3. Yupac o sistemática. Se indica el número de átomo de oxígeno con el prefijo correspondiente. A continuación, la partícula oxo unida al no metal con una terminación ato, entre paréntesis con número romano, el estado de oxidación del elemento no metálico seguido del nombre del metal. Y con un prefijo se indica el número de átomo. Un ejemplo sería bis tetraoxofosfato 5 de tricalcio. Óxidos. Nomenclatura tradicional. Cuando el metal forma un solo óxido, se nombran los óxidos con la palabra óxido seguida del nombre del metal, precedida de la preposición de o bien sin preposición, terminando el nombre del metal en ico. Nomenclatura de Stock. Los óxidos se nombran con la palabra óxido seguida del nombre del metal o no metal y a continuación el número de oxidación del elemento con números romanos entre paréntesis. Nomenclatura sistemática. Según esta nomenclatura, las preposiciones en que se encuentran los elementos en los óxidos se indican mediante prefijos griegos: mono, di, tri, tetra, hecta, penta, septa, etc. Para 1, 2, 3 o 4 átomos, pudiéndose utilizar los prefijos hemi para 1/2 y sesqui para 2/3. En las sales binarias siempre se utilizará un metal y un no metal. Siempre se actuará con el menor número de oxidación. El nombre de las sales binarias se cita primero el anión, luego el catión
y con una preposición de entre ambos, como por ejemplo cloruro de bromo. Se está utilizando cloruro, que es el anión, bromo, que es el catión, y de, que es la preposición. Y en las sales binarias siempre debe de añadirse la terminación uro a la raíz del nombre del no metal. Teniendo en cuenta las reglas de nomenclatura que acabo de mencionar, unos ejemplos de las sales binarias o neutras pueden ser el bromuro de calcio, cloruro de sódico, sulfuro pulvoso, cloro férrico, bromuro auroso y sulfuro cobáltico. Bueno, están los hidrácidos un hidrácido es un ácido que no contiene oxígeno, sino que son compuestos binarios formados por un no metal, halógeno e hidrógeno, que son los más simples. Y la nomenclatura diferencia las sustancias gaseosas de sus soluciones ácidas. Bueno, los oácidos llevan el nombre oxiácidos u oácidos, que son compuestos ternarios formados por un oxígeno, hidrógeno y un elemento correspondiente a los no metales. Bueno, por lo tanto, la formación de un óxido se debe a la incorporación de agua a un óxido ácido. Bueno, están los hidrácidos un hidrácido es un ácido que no contiene oxígeno, sino que son compuestos binarios formados por un no metal, halógeno e hidrógeno, que son los más simples. Y la nomenclatura diferencia las sustancias gaseosas de sus soluciones ácidas. Bueno, los oácidos llevan el nombre oxiácidos u oácidos, que son compuestos ternarios formados por un oxígeno, hidrógeno y un elemento correspondiente a los no metales. Bueno, por lo tanto, la formación de un óxido se debe a la incorporación de agua a un óxido ácido. Bueno, esta es la nomenclatura por el sistema de Stock. Bueno, los hidrácidos se nombran agregando el sufijo uro a la raíz del nombre del elemento no metálico, seguido de la preposición y de la palabra hidrógeno. Por ejemplo, HF, fluoruro de hidrógeno. Bueno, los oácidos oxoácidos se nombran poniendo la palabra ácido seguida del nombre no metal con el prefijo correspondiente al número subíndice del oxígeno. Di2, tri2, tetra 4 y seguido de oxo. Además, poner el sufijo ico al no metal seguido de su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Por ejemplo, ácido tetraoxosulfúrico 5 o así, H2CO4, ácido dioxosulfúrico 2, H2CO2 y así. Bueno, esta es la nomenclatura tradicional. En los oxácidos se nombran como ácidos del elemento y a su nombre se le pueden añadir prefijos como hipo, per y sufijos como oso, ico para indicar el estado de oxidación con el que participa. Y en la otra, en los hidrácidos, la nomenclatura tradicional, que es la más utilizada en estos, se nombra la palabra ácido seguido del nombre del elemento terminado en hídrico, como por ejemplo HCI, AC, ácido clorhídrico y así. El teflón o el politetrafluoroetileno, usado como cubierta antiadherente de utensilios de cocina. La purina es un compuesto orgánico heterocíclico soluble en agua y que es la base para otros compuestos nitrogenados como la adenina y la guanina, que forman parte de los ácidos nucleicos.